Delcy Rodríguez va a repetir el patrón de miedo, el patrón de pánico. Lo único que ella puede hacer que es un despliegue táctico. ¿Por qué? Porque así lo hizo el 9 de abril y lo va a hacer ahora el 16 de abril. Viene una manifestación, una marcha hacia la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y por supuesto que Delcy Rodríguez está acostumbrada a que siempre el odio, todo era en contra de Nicolás Maduro. Y eso la hace a ella un poco, ponerse un poco más en pánico. Y se habla de un escape temporal que se podría repetir. Tenemos que ver que Maduro siempre ya estaba acostumbrado a estas cuestiones y Delcy ayudaba cuando habían cuestiones así. Y tenemos que ver que esto es un poco psicológico. Maduro funcionaba antes como el blindaje estructural del chavismo. Ahora no es Maduro, ahora es Delcy. Y mientras que Maduro personificaba el odio popular, la figura tosca que absorbía los insultos, las movilizaciones de calle, y ella operaba en una burbuja, ¿verdad? Más que nada, limpieza doméstica, diplomática y técnica. Ahora esto no es así. Y es la primera vez, señores, que lo vemos. Y ahora mismo se habla entre muchos analistas de que hay un cambio en este estatus que ha activado en Delcy Rodríguez una paranoia que ella antes nunca había conocido. Esto en inteligencia política se llama como el síndrome del vacío de mando protegido. Esto es cuando hay un vice, esto es cuando hay alguien que es la mano derecha de alguien que está haciendo todo. No es lo mismo, señores, de que la gente grite como gritaron Delcy. No es lo mismo que venga Marshall Billingsley o que venga Carlos Jiménez o Rick Scott y le digan a Delcy Rodríguez de manera directa que no puede seguir atacando a la población. Ella no está acostumbrada a eso. Entonces hay una diferencia muy grande entre ver el fuego y sentir las llamas en su propia piel. Eso es lo que está pasando en este momento. Se habla muchísimo que en Fuerte Tiuna estarían sugiriendo que Delcy Rodríguez está empezando a mantener una especie de ansiedad y que simplemente, ¿por qué? Porque hay una exposición constante, pero ya no es Donald Trump diciéndole cosas bonitas, son todos estos congresistas, es como que el mundo se le va abajo y ustedes dirán, no, pero es que ellos son muy sabios y siempre han podido hacer todo estas cuestiones. Sí, lo hacía ella y el hermano desde otro punto en donde no los atacaban directamente a ellos. Y ya vimos que Jorge Rodríguez tampoco pudo soportar cuando le fueron a reclamar muchas de estas cuestiones. Él decía, de los presos políticos, él decía, hablen con la parte ejecutiva. No Delcy, sino Diosdado. Ahora bien, todo el mundo sabe que la legitimidad encima es inexistente, ¿verdad? Han visto cómo han empujado a cada persona de la tercera edad. Se lo están diciendo en la cara que ella ya echó para atrás y que está cometiendo una represión. Y eso es cierto. Es como si lo estuviera haciendo por primera vez, ella, a nombre de dictadora. Y no es lo mismo cuando tú podías echar o pensar en tu mente que esto se lo podías hacer a algo más. Entonces, la crisis del 9 de abril reveló que Delcy no aguanta y que ahora la que viene, esta marcha el 16, parece que, sí, el 16, parece que no la va a aguantar y se habla de que ya está en este momento buscando alguna excusa un poquito antes para poder irse, porque el 9 de abril, cuando se fue a Granada, realmente no tenía ni en la agenda absolutamente nada. No hubo una preagenda, no hubo nada, ¿verdad? Entonces, ella está evaluando en ese momento. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo puede terminar eso. Sabemos que empieza, sabemos que va, y hemos visto lo que se está hablando en este momento. Ya lo han estado conversando, lo que viene, ¿verdad? Y lo que se ha estado dando. El asunto sí se está convirtiendo como una olla de presión, se está recalentando. Hemos visto lo que ocurrió en las calles de Caracas, la olla de presión a punto de pitar. El 16 de abril no es una fecha cualquiera, es un movimiento táctico de los trabajadores esta vez para saltarse a Delcy y hablar directamente con el dueño del circo. Todos decían, sáquenla. Si ustedes la mandan, saquen a Delcy. Si Delcy no puede, sáquenla o que renuncie. ¿Se acuerdan? Bueno, la marcha del 16 de abril es una especie de un asalto civil a la embajada, pero
no para realizar ningún tipo de movimiento que no sea pacífico, ¿verdad? No es una protesta de choque, es una concentración de entrega. Los dirigentes, Carlos Salazar, José Patines, buscan entregar una carta a la encargada de negocios, Laura Dogu, ¿verdad? Con copia directa a Marco Rubio y Donald Trump. Ellos quieren simplemente que se sepa en Washington que mientras que ellos estuvieron negociando con Delcy Rodríguez, el venezolano de a pie no llega a 30 centavos en su salario mínimo, y ese es un jaque mate para la narrativa de estabilización. Ya Marco Rubio vio apenas el abreboca, que fue el 9. Generalmente cuando estas cosas ocurren, la historia nos ha enseñado que se repiten y se van repitiendo con cada vez más intensidad. Esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez podría o escapar antes para decir que no tiene nada que ver, pero incluso podría dejar mandando a que tienen que reprimir a la gente. ¿Se imaginan que repriman a los manifestantes, a los trabajadores, justamente cuando ellos quieren ir a solicitar algo y lo hagan cuando iban a la embajada de Estados Unidos? Simbólicamente esto es muy grande y lo mejor es que Laura Dogu lo sabe. Hay algunos que dicen que Laura Dogu es la que está realizando y movilizando estas cuestiones. Miren, capaz ella, claro que tiene que ver porque el arquitecto de este es Marco Rubio y ella es la que Marco Rubio puso allá, básicamente con el permiso de Donald Trump, la puso allá. Trabajan hacia el Departamento de Estado con estos embajadores, ¿verdad? Entonces, por supuesto que Laura Dogu sabe muy bien, ella es parte de la arquitecta, ella es como la infiltrada, la que está dentro de Venezuela dando todo este tipo de información. Y por supuesto que ella sabe que van a ir para allá. Ya saben que van a recibir eso. Y todo eso es como para seguir una serie de pasos. Pero Delcy Rodríguez podría tratar de impedir eso. Y hay un problema con eso, porque Delcy Rodríguez ya aplicó la técnica de evasión, distracción, pero represión. Es decir, que se fue, por ejemplo, esa vez se fue a Granada, un territorio cercano donde podía aterrizar y podía haber una emergencia mayor. Y señores, lo vimos con 3 aviones allá y un avión de esos que puede llegar hasta Turquía, por supuesto. Entonces, se sabe que es algo que puede ocurrir. Estamos hablando también, súmenle esto, anoche y desde el 8 de abril se ha estado reportando una protesta masiva dentro del rodeo. Presos de nacionalidad colombiana, con huelga exigiendo respeto a los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver exactamente con el cáncer que es este chavismo radical y el chavismo de Delcy Rodríguez, de Maduro y de todos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hubo una respuesta del régimen, una intervención violenta de parte de la Guardia Nacional. Se habla de heridos, de muchas de estas cuestiones. Los familiares siguen denunciando que liberaron a algunos venezolanos del área para poder arremeter contra algunos extranjeros sin testigos, etc. Y esto es una presión diplomática que es la olla de presión de lo que estamos hablando. Entonces, la postura de Estados Unidos en este momento, la transición hacia un gobierno elegido democráticamente. Estados Unidos lo tiene claro y lo siguen diciendo y lo siguen cantando. Y uno dice, pero entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Sí, que esto ya se acaba, ¿verdad? Se acaba. Esta semana de lo que ocurrió, más lo de esta semana, es como cuando ponen a vibrar algo y que después se tiene que romper. Así está Delcy Rodríguez. Y Delcy está atrapada, ¿verdad? Entre lo que dice Rick Scott, los sindicatos y lo que ve Marco Rubio. Ahora bien, hay que ver exactamente lo que está ocurriendo. Cuando ella tiene ya un patrón como el del 9 de abril, podría repetirse de manera exacta. Quizás el 15 de abril por la noche, y estamos viendo las agendas para ver, la Cancillería venezolana podría anunciar una visita oficial urgente a otra isla del Caribe, esta vez para poder curarse en salud y que no pase lo del 9 de abril, que no tenía ni siquiera ninguna agenda. El problema es que la diferencia con la vez de que ella paró en Granada es que esta vez hay otro contexto. La marcha va directamente a la embajada americana. Si ella está en Venezuela, cuando los sindicalistas entregan una carta a Laura Dogu, esa imagen la convierte en el gobierno que Washington acaba de rechazar públicamente al recibir la queja del pueblo de su propia puerta. Si ella está afuera, ella puede decir, mientras se aleja de eso y dice, el gobierno está en gestión
diplomático internacional, ¿verdad? Es como un vuelo preventivo, algo psicológico. Pero también es que si las cosas se ponen un poco mal, ella va a estar en otro peligro. Los precedentes lo conocemos y no por gusto ella se llevó ese día a Granada un avión en donde posiblemente podía no regresar. Cuando ella sale también existe un problema, una posibilidad de un golpe que lo podría hacer Diosdado Cabello. Pero si Delcy, por ejemplo, simplemente bloquea o manda a bloquear la ruta hacia la embajada americana desde temprano, los sindicatos se van a dividir en grupos pequeños para intentar llegar por distintas rutas. El mismo modelo de enjambre que María Corina Machado describió en el año 2024. Entonces, la Policía Nacional Bolivariana podría reprimir en múltiples puntos simultáneamente. Pero esta vez, a la diferencia del 9 de abril, se van a ver las cámaras de la embajada americana. Ellos pueden estar filmando todo eso y no hay nada peor que ocurra eso. Aquí lo vimos y la razón por la cual ellos no querían que la gente llegara hasta el Palacio de Miraflores era porque si llegaban allá, le iban a tener que reprimir de una manera más violenta y si se filtraba la prensa, lo iban a filmar. Tal como nosotros lo vimos aquí y ustedes también lo vieron. La Policía Nacional Bolivariana podría reprimir, imagínense, a una cuadra de distancia de la embajada americana. Esa imagen es muy fuerte. Entonces, ustedes dirán, bueno, Delcy de pronto no lo va a hacer. Pero recordemos lo que ocurrió. Habían infiltrados. La gente ha empezado a mostrar y hacer que las redes digitales hagan la magia. Han empezado a ver que cada una de estas personas que tiraban piedras, etcétera, son parte también de colectivos que ha utilizado ya el régimen en otras ocasiones, simplemente para crear esto. Y hay una crisis interna que está a punto de estallar, porque el 16 de abril puede ser el día después que María Corina Machado llegue a Madrid. No sabemos realmente la fecha en que va a llegar exacta, sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Pero estamos viendo que esto está muy cerca también. Y ese es el día en que los mandos medios de la FAM podrían ver también una imagen con muchísimos venezolanos entregando una carta a la Embajada de Estados Unidos y que aquí se vería la primera falla interna visible del aparato de seguridad. ¿Por qué? Porque también se maneja ese escenario. Y la salida más utilizada en la historia del chavismo, cuando una persona necesita desaparecer sin rendirse, Delcy también podría decir cuestiones sobre supervisión médica, agotamiento, etcétera. Ella algo va a inventar. ¿Por qué? Porque ese día es muy importante. Ahora bien, sabemos muy bien que hay algo más posible y la presión puede llegar al límite y puede ser algún movimiento de Diosdado Cabello ese día. Si Delcy ordena a bloquear la ruta hacia la embajada americana, ¿qué podría pasar? ¿Verdad? Porque puede que trate de hacerlo. Y puede que, como ya saben lo que ocurrió el 9 de abril, lo puedan hacer. Y ese sería uno de los errores más costosos que Delcy puede cometer. Pero ya los cometió. ¿Por qué? Porque el día que pudo hablar en la televisión abierta, no dijo nada de un día antes del 9 de abril sobre la marcha que iba a haber, sobre los aumentos. Dice que el 1 de mayo van a ver si dan algo. Por supuesto, Laura Dogu lo tiene bastante claro. Laura Dogu es parte también de la arquitectura de esto junto a Marco Rubio. Y Laura Dogu tiene la opción, ojo, de salir ella misma a la calle, cruzar el cordón policial y recibir la carta en mano frente a las cámaras. Esto puede ser algo que se da. No necesita cruzar el bloqueo con violencia, solo necesita caminar hacia los manifestantes que están detrás del cordón y en ese momento se verá la imagen en el mundo que la embajadora americana tuvo que cruzar el bloqueo de la Policía Nacional Bolivariana, ¿verdad? Para recibir la carta de los trabajadores. Esto es otro golpe durísimo para Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez está atrapada en algo que ella misma se metió pensando que lo iba a poder lograr. Pero tenemos que ver que si algún efectivo de la Policía Nacional Bolivariana pueden ellos también inventar de que hay una especie de caos, en alguna especie de bloqueo
pueden utilizar gas lacrimógeno, pueden utilizar fuerza física en las inmediaciones inmediatas de la embajada, que es lo que Delcy misma tiene miedo que ocurra, porque ella básicamente puede ordenar algunas cosas, pero ella no puede tampoco evitar lo que sean los sabotajes ni lo que se pueda hacer allá mismo. Entonces, veremos que se activan protocolos de seguridad que incluyen comunicación inmediata entre la embajada y el Departamento de Estado y el Pentágono. ¿Por qué? Porque si tienen que bajar ese día soldados, es el día, entonces lo tendrán que hacer. Por eso y por todas esas cuestiones, se está hablando fuertemente que Delcy Rodríguez podría estar escapando de manera temporal esta semana, el día que van a ir a la marcha de la Embajada de Estados Unidos. Solamente tenemos que ver el patrón que ha estado utilizando. Sería una especie de repliegue táctico, una huida temporal, pero es una huida al problema. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ella no está acostumbrado a eso. Y ojo, no tiene que haber ni siquiera un herido norteamericano, solo tiene que haber las lacrimógenas en el aire a una distancia cerca de la Embajada de Estados Unidos. Lo documentan enseguida como una zona de riesgo para su personal y se le forma el pleque-pleque a Delcy Rodríguez. ¿Hay personas que quieren que se le forme este pleque-pleque a Delcy Rodríguez? Por supuesto. No solo Diosdado, Iris Varela, Nicolásito. Hay una cantidad grande y por eso es que ahí se cierra el círculo. Ahí es que podríamos ver lo que se está dando. Los sindicalistas y los trabajadores que no puedan llegar a la embajada porque la Policía Nacional venezolana bloquee la ruta principal, no se van a ir a sus casas, va a ser peor. Porque Venezuela tiene meses que saben muy bien lo que es la estrategia del enjambre. Se dispersan, intentan por calles paralelas. En campaña lo vimos muchísimo con María Corina Machado. Rutas alternativas, grupos pequeños, se reagrupan y todo el proceso cuando van a ver quedan ahí. Y eso se convierte también en una implosión, que es lo que estamos diciendo, que estamos llegando a eso. Ya hemos llegado y solamente estamos esperando cómo sale todo ese vapor dentro de esta olla de presión. Y hay muchos videos que ya se vieron y veríamos mucho más de eso. La reacción de Washington se daría básicamente en 6 horas. Y es el escenario que Delcy más tiene miedo porque es el más probable. Si bloquean esto y hay algo de represión visible, el Departamento de Estado podría estar dando un comunicado en menos de 6 horas, bastante fuerte, que es la palabra inaceptable. Y eso, cuando te lo dicen ahora, después que están hablando que Delcy ha sido bastante cooperadora, ¿verdad? O que ha sido fantástica, algo así es lo que han dicho. Entonces, esto ya es la munición con todos los congresos, los republicanos de Florida, que tienen la munición simplemente para decir, se lo dijimos, Donald Trump, usted hizo el caminito, está muy bien, pero es hora, como han dicho, de que pague, como lo dijo Rick Scott, es hora de que Delcy Rodríguez cumpla y como no ha cumplido nada, hay que sacarla. Y ese es un escenario que Delcy no puede controlar porque al final no depende de ella. Carlos Pacchini, desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?